Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 22 de marzo del año 2026. Este año va a 1000. Muchos temas que vamos a comprimir en 15 minutos. La fuerza supresora de Haití, una base de lanzamiento de satélites en Pedernales. ¿Eso es viable? Vamos a ver que no. La economía dentro de un choque petrolero por la guerra de Medio Oriente. Y mi artículo de esta semana va orientado en esa dirección. Nuestro invitado en el día de hoy justamente vamos a hablar de geopolítica. Es el general retirado Miguel Ángel Cordero. Es un general interesantísimo porque él es psicólogo, él es contador y es un experto, un analista de geopolítica. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. Con un petróleo que analistas estiman ascenderá entre 150 y 200 dólares el barril si se extiende la guerra y se mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, el gobierno está en la disyuntiva de traspasar el precio a los consumidores, seguir subsidiando o un mixto de subsidio y alza de precios. El economista José Luis de Ramón estima el conflicto en Medio Oriente no va a concluir pronto. El gobierno enfrenta 40.000 millones adicionales de subsidio con solo un aumento de 30 dólares el barril y lamenta no se han hecho las reformas. A juicio de Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial, este no será el último choque petrolero y propone una transición energética para en 10 años reducir la dependencia del petróleo a nivel de plantas, hogares y vehículos. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó desde la frontera junto a los embajadores de los Estados Unidos en el país y Haití que la fuerza supresora de pandillas llegarán el 1 de abril a Haití y se completarán los 5.500 efectivos en octubre. Y con una inversión de 600 millones de dólares, 2 empresas norteamericanas proyectan instalar una base de lanzamiento de satélites en Pedernales. Parece ciencia ficción. No se pierdan el comentario. En esta semana en la frontera se dio cita el canciller, varios funcionarios con la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos y el embajador en Haití de los Estados Unidos. Y el canciller ofreció la información de que la Fuerza Supresora de Paz, que es una resolución de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, comenzaba a operar a partir del 1 de abril. Ahí uno tuvo la primicia de que los soldados de Kenia poco a poco van a abandonar Haití y de que hay soldados del Chad. Chad es un país africano muy pobre que se están internando en Estados Unidos. Para llegar a los 5.500 efectivos es desde abril hasta octubre. Uno lamenta que los Estados Unidos no pongan el empeño que tienen en Irán o en Venezuela o en Cuba con el caso de Haití. Porque quien pudo capturar a Maduro y llevárselo, oye, no va a poder con 2 o 3 jefecitos de banda. Porque eso es lo que se trata en Haití. Unos jefecitos de banda que lo pueden matar o apresar. Entre tanto, el problema de Haití es nuestro, Es el problema más grave que tiene la República Dominicana. Esa migración que amenaza la supervivencia del Estado Dominicano, que si continúa va a colapsar los servicios de salud y de educación y nuestra demografía, nuestras costumbres, porque es una etnia diferente. Ellos se multiplican por 10, ya nosotros estamos multiplicando por 1.5. A la velocidad que va esto en una década, habrá más haitianos que dominicanos. Y eso, mucha gente no se quiere dar cuenta de esa situación. Por eso es tan importante. Y uno quisiera que los Estados Unidos asuman con la misma voluntad política el destruir las bandas, pacificar Haití y comenzar un proceso de reconstrucción. Por otro lado, el presidente del 27 de febrero habló de la instalación de una base de satélites en Pedernales. Y en esta semana hubo una actividad en Palacio con el ministro Paliza
y empresarios norteamericanos. Una inversión de 600 millones de dólares que incluye una planta de 200 megavatios, planta desalinizadora para instalar una base espacial para lanzar satélites. Posicionar el país en la industria aeroespacial global. Uno diría, bueno, pero ¿qué ganamos cada vez que se lanza un satélite? Y entonces cuando usted se va a las empresas, yo no he oído a nadie hablar de esto. Uno se da cuenta que esto es un sueño, que este es otro sueño. ¿Por qué? La empresa que se presentó ahí, Launch on Demand, es una pequeña empresa con 10 empleados que tiene ingresos de 5 millones de dólares y es una empresa diseñadora. Ellos sí diseñan bases aeroespaciales o asesoran. Ahora, el brazo ejecutor, el que construye, el que busca el financiamiento es LOD Holdings. Pero resulta que LOD Holdings no ha hecho una sola base espacial. Intentó hacer una en Arizona y no logró levantar los fondos. Usted se pregunta, estas empresitas van a lograr levantar 600 millones de dólares. Yo no sé de base espacial, pero yo sé de proyectos de inversión y de la factibilidad y de la rentabilidad y de cómo para conseguir recursos de esa naturaleza, señores. Hay que tener un proyecto que de verdad sea rentable. Por eso, ese es otro sueño más. Ahí no va a haber ninguna base de lanzamiento. Nos vamos a comerciales, retornamos con otros comentarios. La humanidad ha sufrido muchos choques petroleros. El primero fue en el 2072 y 2073. Para que ustedes tengan una idea del impacto que tiene un choque petrolero. Ese choque petrolero que fue un embargo de los países árabes por la guerra del Yom Kippur con Israel. Eso unido al gasto que los Estados Unidos realizaron en la guerra de Vietnam, provocó una estanflación en los Estados Unidos, que es una combinación de inflación con parálisis económica. Esa inflación de 2 dígitos obligó a la Reserva Federal a llevar la tasa de política a casi un 20%. Hoy es un 3.5%. ¿Y eso que provocó en América Latina? O que nuestras deudas se encarecieran y se provocó la crisis de deuda en América Latina y nosotros vivimos en el gobierno del doctor Salvador Blanco los ajustes. Hubo reformas económicas importantes, la masacre de abril, y por eso el 80 se llamó la década perdida para América Latina. Pero hubo choques petroleros en el 79-80, en el 2011, en el 2007-2008, en el 2022 y ahora por efecto de la guerra del Medio Oriente. Por ejemplo, en el 2007-2008 y en el 2011 se manejó muy bien en el gobierno de Leonel Fernández, porque la deuda era baja, había espacio fiscal y el país prácticamente no sintió ese choque petrolero, ni sintió la recesión global. Ahora, esto encuentra un país que no tiene colchones fiscales, un país sumamente endeudado, un país en déficit fiscal y en que además el gobierno desde el año 21 subsidia los combustibles. Aquí desde el 21 hasta el 25 se han gastado 85.000 millones de pesos en subsidios. El gobierno enfrenta ahora una situación, sigo subsidiando, imposible con el petróleo a más de $100. ¿Le traspaso a los consumidores el precio del petróleo? No. Se pierde la paz social. Tendrá que haber una combinación. Una situación compleja porque nosotros somos absolutamente dependientes del petróleo. El transporte, las plantas energéticas. Es verdad que tenemos eólica, tenemos viento, tenemos gas natural, pero el gas natural se afecta también. Y esta es una guerra de desgaste que no se va a acabar mañana. El gobierno debe tener planes específicos para cómo afrontar esto con el menor dolor para los sectores de más bajos ingresos. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista
con el general retirado Miguel Ángel Cordero y que nos pongan en pantalla en mi artículo de esta semana, que justamente trata ese tema, lo enfoca desde el punto de vista de los choques petroleros y la restricción de la política económica en una situación de esa naturaleza. Hoy Digital, en el Hoy Físico y en mis redes. Nos vamos a la entrevista, no se la pierdan.